Hoy estamos muy contentos porque cobramos nuestro primer sueldo acá en Nueva Zelanda. Vamos a ir a una cueva donde se filmó la película de Narnia 2, la del ¿cómo es? El Capitán Caspian, ¿no? ¿Verdad? El Príncipe Caspian. El Príncipe Caspian. Lo único que no me gusta de trabajar con tanto latino es... Hoy tuvimos una noticia no tan grata para nosotros, por lo menos, porque nos dijeron: bienvenidos al quinto episodio de esta serie acá en Nueva Zelanda. Recuerden que estamos subiendo videos todos los miércoles con todo lo que pasó en la semana. Nosotros estamos en nuestra casita, como ya vieron en los episodios anteriores, y ahora nos estamos yendo a pasar el primer fin de semana después de trabajar a un lugar acá en el norte que... ¿Cómo se llama? Coromandel. Se llama Coromandel, es cerquita, por ahí, digamos, de Auckland, pero es en el norte de la isla norte de acá de Nueva Zelanda, porque, bueno, por si no saben, se los cuento, Nueva Zelanda tiene dos islas y una chiquitita más abajo, pero generalmente es la isla norte y la isla sur. Así que ahora estamos preparando todo, ya estamos agarrando todas las cositas. Bueno, esto es un quilombo, pero bueno, dejamos todos limpios porque estuvimos teniendo unas hormiguitas ahí, así que no hay que dejar nada. Ya estamos acá preparando todos los cables y allá arriba se ve el auto, así que ahora vamos a cargar todo para allá y ya nos vamos. Ya estamos preparando todo acá en la van porque nos vamos una escapadita de fin de semana. Nosotros que pensábamos que el primer fin después de laburar íbamos a quedarnos en casa disfrutando en esta hermosa casita que tenemos, que la gente ya vio. Y estamos cargando todo en la van porque nos vamos con nuestros nuevos amigos y compañeros de laburo a Coromandel. A Coromandel, que es acá más o menos 2 horas de donde estamos. Y bueno, primer fin de semana, así a full. Vamos, hoy es sábado, nos vamos hoy y volvemos mañana domingo para el lunes volver a trabajar como bien responsable que somos. Y ahora sí, nos vamos. Primera escapadita. Estuvimos viajando por, no sé, 2 horas y media más o menos. Pasa que no son tantos kilómetros, son 150 kilómetros, pero el tema es que es todo en montaña, todo curva y contracurva, entonces se hace más lento. Y bueno, ahora paramos en una estación de servicio que Lau bajó a comprar unas papitas o algo para comer, un cafecito, que teníamos un poquito de hambre y ya llegamos. O sea, ya falta creo que media horita y llegamos. La verdad que el camino me encantó. O sea, yo amo el camino así de montaña, tipo curva y contracurva. Hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me encanta porque aparte estoy acostumbrado a Argentina que tiene un montón de esos. Así que lo disfruté. Se hizo un poco largo el viaje, pero lo disfruté bastante. Bueno, ahora sí, hemos llegado, ya estacionamos la van por ahí y llegamos hasta este lugar que se llama Hot Water Beach, o sea, playa de agua caliente en teoría. Una particularidad, no entiendo el por qué, es todo el mundo tiene palas, o sea, ¿lo ven ahí? No sé por qué, todo el mundo va con palas. Bueno, ahora no se ve ninguno, pero ya vi como 3 o 4 personas que están con pala, no sé, no sabemos por qué, ahora vamos a averiguar. Mira, ¿ves? Hay una carretilla de palas. Hay que correr de acá, Pipi. Hay que salir corriendo de acá. Porque está lleno de palas. ¿Cómo se dice pala en inglés? No sé. Y ahora nos tomamos un cafecito, esperando a los chicos. Claro, bueno, ahora preguntamos por qué era que todo el mundo tenía pala, porque es algo que nos llama la atención, tipo, iban así con 2 palas en el hombro, como si nada. Y nada, hay una playa, no sé, que están buscando oro, no sé qué onda. Así que nos dijeron que acá cavás en la arena y hay agua caliente abajo. O sea, nosotros venimos a este lugar que aparentemente está buenísimo, pero ni sabíamos. La verdad que muy mal, yo no hice la tarea, no investigué nada. Se ocuparon todos los chicos. Pero bueno, vamos a ver. Estoy muy intrigado con esta situación, a ver qué sucede de esto. Yo
pensé que la pala era para la fogata de hoy a la noche, no para cavar acá. Nah, esto es tremendo. O sea, por esto traen todos pala, porque ves, hacen los agujeros y aparentemente acá el agua sale muy muy caliente porque es como, no sé qué hay abajo del suelo, abajo de la tierra, como que hay algo como volcánico y hace que abajo de la arena haya agua muy muy caliente. De hecho hay algunos lugares, algunos de estos pozos que hacen que sale humo. Mira, ahí la tenemos, ahí tenemos a Lau laburando. Está para laburar en la construcción, Che, está caliente posta, o sea, sale humo, no sé si se llega a ver, pero mirá. Vos empezás a cavar. Tremendo. ¿Estamos estudiando? Vamos, labura. Dicen que acá es terrible, pero dicen que acá, tipo, a ver, no, boludo, está calentita. Ay, te quema, no se puede creer. Posta que te quema. Ay, me está quemando. Ya sale humo. No, es tremendo. O sea, no sé por qué, pero en este lugar sale humo porque la arena está muy, muy caliente. Mirá, ves, está toda la gente cavando, ¿no? Tremendo. Esto no lo vi nunca en mi vida. Mirá toda la gente que hay cavando sus propios hoyos. No, quema mucho, No, boludo, qué cuidado, Me voy a quedar cocinando. No, te A ver. quedas cocinando, ¿Qué hace, querido? ¿Te quemaste? Guarda acá, Puede ser, boludo. Más para acá. Vamos con huevo. Acá ya están todos los chicos. Ya estamos el team completo. Ahora después le vamos a contar los nombres y todo. Un ratito cada uno, no se hagan los boludos. Vamos, esto es trabajo en equipo, Lo peor es que están todos iguales. Mirá, ahí nos prestan una pala. Muy bueno esto. Mirá cómo están todos. No tengo chaleco. Bueno, ya salimos de la playa exótica que tiene magma abajo y que tiene, bueno, las peletitas calentitas, eso que vieron recién. Y ahora nos estamos yendo con los chicos en autos diferentes, obviamente, al camping donde vamos a pasar la noche, que queda una media hora más o menos. Y la idea es cocinar, dormir ahí y mañana levantarnos temprano, que vamos a ir a otro lugar, acá, por acá también, por acá cerquita. Dice que es muy lindo, es entre las montañas. Mañana lo vamos a ver. Ahora sí, llegamos al camping. A ver qué onda, ya está lleno de avance enorme de caravana. Tremendo. Ahora estamos esperando a Diego que nos diga cuál es nuestra parcelita. Bueno, ya llegó toda la banda. Parece Rápido y Furioso eso, todos los autos estacionados. ¿Podemos inspeccionar tu carpa, Meli? Obvio, querida. Es un Esto es el Hilton. Te tienen un palacio, boludo. No. Te pedí una carpa en un palacio. Aparte, el off cotiza. Ya llegó la hora de la comida. Acá estamos haciendo unos fideitos y... Dieguito, ¿qué estás haciendo vos acá? Boloñesa, pero todavía no le hago el tuco. Qué bien. Para unos fideos. Mirá lo que es esta pastita. Espectacular. Mirá la comidita que te mandaste, amor. Mirá, excelente, iPhone 16 Pro Max, pero comiendo un tupper en... un camping. Muy bueno, Pipi. ¿Cómo es eso? Esa. Bueno, muy buenos días. Son las 7:20 de la mañana. Ya nos despertamos todos, o nos estamos levantando todos de la van. Miren lo que es la hermosa mañana, por favor. Los pajaritos, cómo se escuchan. Allá están los chicos por desayunar. Y todas estas van son nuestras. O sea, están buenísimas. En lo que es el camping. Qué lindo. Aparte no está fresco ni nada. O sea, miren lo que es esto de caravan. Está repleto. Aparte son terribles. Miren lo que es esto. Tiene un living aparte. Tremendo. Es muy común acá en Nueva Zelanda que estén así estos campings repletos de caravan. Es un país que está muy adaptado a todo este nuevo mundo. Pues es un nuevo mundo. Buen día, mi amor. Buen día. ¿Cómo dormiste? Bien, todos sueños extraños, pero nada que no suele pasar todos los días. Ahora nos vamos a ir a Cueva Cove, me parece que se llama, con el grupito que está súper lindo. Acá ya tiramos para atrás todo lo que es la cama, tuki, y metimos, bueno, todo acá atrás. Así que ahora nos vamos a cargar un poquito de nafta y ya nos vamos a estas cuevas. No tengo moneda, flaco.
te cobro con tarjeta, tengo pone, tengo todo. No serías muy buena laburando en el IPF. ¿Qué? No serías muy buena laburando en el IPF. Y no. Bueno, acabamos de llegar y nos acaban de decir que vamos a ir a una cueva donde se filmó la película de Narnia 2, la del ¿cómo es? El Capitán Caspian, ¿no? ¿Verdad? El príncipe Caspian. El Príncipe Caspian. Yo claramente no la vi, yo solo vi la 1, pero bueno, los chicos acá la vieron y ya nos mostraron la escena y está muy buena. Ahora, si puedo, se las voy a dejar por acá. Pero vamos a ir a esa cueva que la verdad que es una playa hermosísima. Yo ni sabía que se había filmado acá. O sea, acá se filmó Narnia, se filmó El Señor de los Anillos. Y dijeron que también una escena de Star Wars. No, de Avatar. Ah, de Avatar. De Avatar dijeron. Pero, o sea, en Nueva Zelanda, no solo en este. Acá solo es la de Narnia. Acá estos señores dándolo todo. Están locos para subir en bici. Ya estamos con la banda. Tenemos que subir todo esto, pero miren la vista que estamos teniendo para allá. Tremendo. Hoy la verdad que tuvimos mucha suerte porque nos tocó un tremendo día. Tenemos la banda dividida, hay algunos por acá atrás, hay algunos allá adelante, pero está muy bueno esto. Ahora estamos haciendo una subidita, un poquito cansadora, ya no estoy acostumbrado a hacer mucho deporte. Y ahora vamos a bajar a un lugar que es muy parecido a la portada de Windows. Porque si ustedes no sabían, hay una portada de Windows que es acá en Nueva Zelanda. No es la que vamos a ir ahora, pero es muy parecido. Ahora en un ratito lo van a ver. Bueno, acá dice que no se puede pasar, pero los compañeros ya pasaron. No sé por dónde se pasa. ¿Por allá pasaron? Ah, bueno. Vamos por esta. Casi me mato. Sí. A ver cómo la saltás. No, boluda, es por allá. Estamos el segundo bloque. Pasamos todos sanos y salvos. Y ahora seguimos un ratito más por acá abajo. Ya casi llegamos. Vamos que llegamos. Claramente está todo prohibido, ¿no? Pero no pasa nada. Claro, mira lo que es esto. Espectacular. Qué lindo. Wow, mira lo que es esta postal. Tremendo. Tremendo. Este es nuestro primer destino turístico en Nueva Zelanda. En un fin de semana, post laburo. Excelente. Qué lindo, la verdad que lindo. Estoy muy contento. La primera vez en mi vida que puedo decir, che, me voy 2 horitas de donde estoy laburando, donde estoy viviendo y tengo este mar, boludo, o sea. No sé si se llega a ver en el video, pero es tipo turquesa. O sea, es increíble. Estoy muy contento. A ver, vamos a probar cómo está el agua de Nueva Zelanda por primera vez. A ver. Ay, la puta madre, está re fría. Está fría mal, pero está hermosa. Posta que está congelada, ¿eh? Me hace acordar hasta el color y todo al sur de Argentina, tipo el Bolsón, por ahí. Que está muy fría, pero está hermoso, mirá lo que es. Ahí está toda la banda. Qué lindo lugar, ¿eh? Qué lindo esto. ¿Cómo estás, Pipi, vos? ¿Estás bien? Sí, súper. Y sí, ¿cómo vas a estar mal acá? Mirá lo que es esto.
Yo sinceramente no sabía que en Nueva Zelanda había estas playas. Esta playa se llama Cathedral Cave Beach. Bueno, la cave es por la cueva, obviamente, de allá. Y bueno, queda en un lugar que se llama, en una zona que se llama Coromandel, que es como al norte de la isla norte de acá de Nueva Zelanda. Es como, no sé, debe quedar a 1 hora de Auckland. De Auckland también queda bien arriba. La verdad que está hermoso, el día está espectacular. Estamos acá con los chicos descansando después de una semana, de media semana de laburo. Mañana lunes otra vez, así que tenemos que volver al laburo. Pero lo lindo es que nos conocemos todos del laburo, o sea, mañana vamos a volver a trabajar todos juntos. Y bueno, venir acá y pasar el fin de semana juntos, eso te da la posibilidad de conocernos un poco más, de la historia de cada uno, diferentes edades, diferentes historias, y eso está buenísimo. Eso posta que me encanta. De a poquito va subiendo la marea bastante. Igual todavía se puede pasar por la cueva, pero hay un horario que ya se cierra. Y ahora estamos en otra tipo calita. Muy buena. Mirá lo que es esto. Posta que es hermosísimo, ¿eh? ¿Viste? Esa, bien ahí. No, pará. No, pará. Mirá la playa privada que tenemos. O sea, impresionante. No hay nadie más que nosotros. Muy bueno. Bueno, se nubló bastante, así que nos estamos yendo. Ahora vamos a morfar algo, tenemos un hambre tremendo. Por acá dijeron McDonald's, pero no está chequeado. Y bueno, ya en un ratito ya pegamos la vuelta para nuestra casita, que mañana se labura, viejo. Y ahora sí llegamos a la playita principal de este pueblito. La verdad que está muy linda. Seguramente vamos a comer algo por acá y después ya retornamos. La banda ya está cansada. ¿Qué tenemos el fin de que viene? Y Facatán quiere ir, boludo. Claro, se vienen cositas. Estén atentos a mis redes que se vienen cositas. Pará, Marcos y Meli de Buenos Aires. zona norte. De zona norte. Lucho, el bebé del grupo, ¿cuántos años tenés? 22 añitos. De Misiones. Diego, De Mendoza. mendocino. 28. 28 y Valen. ¿De qué parte? ¿De qué parte? La Plata. Ah, de La Plata era, cierto. Las diagonales. Mirá lo que es este barco. Tipo, pone el truquito, sea Waze, y se mete al agua. A ver. Muy buena. Ahora guarda las ruedas y listo. Bueno, hoy ya es lunes, recién llegamos hace un ratito del trabajo. Ayer la verdad que terminamos muertos. Destrozados, estábamos cansadísimos. Fue un viaje de 2 horas 50 ida, 2 horas 50 vuelta. Era bastante lejos, pero creo que valió la pena. Sí, la verdad que lo re disfrutamos. O sea, como dijimos antes, nosotros pensamos que íbamos a pasar un fin de acá disfrutando de la casita, también descansando porque hacía mucho que no trabajábamos. Ujú. Y bueno, aparte estuvo bueno porque laburamos 3 días y después nos agarró el fin de.
Es verdad. Pero bueno, creo que es la esencia de Nueva Zelanda y de la Working Holiday, ¿no? Conocer gente, o sea, todos nuestros compañeros, no todos, pero la mayoría son argentinos. Y bueno, pegamos onda, la verdad que son súper buena onda, entonces nos fuimos para allá y nada, yo la pasé bárbaro. No sé La vos. verdad que sí, y nada, la recomendamos. Ahora después le vamos a dejar anotado los lugares a donde fuimos que están muy buenos, muy, muy flashero, que pase lava por abajo y caliente la arena y el agua. Pero la verdad que estoy muy contento de que hayamos ido, porque también en principio estábamos como medio dudando, si ir o no. Que eran 3 horas, o sea, eran 3 horas de viaje, era un montón. Sí. Pero bueno, la verdad que lo revalió. Pero sí, o sea, la verdad que como que fluyó todo natural, no hubo nada forzado, como que la verdad que estuvo lindo. Sí. Creo que lo único que no me gusta de trabajar con tanto latino es que no practicas tanto inglés, porque estás todo verdad. el tiempo hablando, todo el tiempo hablando en español. Es verdad. Eso es algo que nos cambió desde que empezamos a trabajar, porque antes siempre hablábamos en inglés y ahora eso lo perdimos un poco porque en el laburo hablamos En castellano. siempre en español. Pero la verdad que estuvo lindo conocer distintas historias, gente de todos lados, todo. Muy Pues nosotros tenemos muy en claro por qué vinimos, pero está muy bueno ver el por qué vino otra gente. Si te cuentan sus historias y capaz son totalmente distintas que las nuestras, pero está muy bueno porque en ciertos puntos conectamos un montón. La verdad que sí. Así que bueno, nada, se disfrutó. Ayer volvimos muertos, pero se disfrutó. De hecho, ayer llegamos, no teníamos ganas ni de cocinar, hicimos unas papas fritas con huevo frito y a la cama. Ay, qué rico eso. Pero antes alguien estaba viendo un detalle, tuvo un problemita con el auto cuando estábamos llegando, estábamos estacionados en la puerta de casa. Qué botona que sos. Tuvo hermano. Eso no va a estar claro. Maravillosa idea que lo puso sobre, no sé, sobre tierra mojada o qué, y se quedó. Nos Sí, quedamos sí, con sí. el auto así. Sí, se me quedó el auto otra vez, cuando aceleraba la rueda no hacía tracción, entonces... nada. Lo raro, o sea, teníamos que ir para el trabajo, a la Aparte casa. fue acá en la puerta, o sea... Nos vinieron a rescatar. De tanto ruido que hacía la rueda, vino uno de arriba con una soga y nos empujó un toque y salimos. Este es nuestro camino para ir al laburo. Mirá lo que es esta pradera que tenemos. Hermosísimo. O sea, todos los días hacemos este camino. Bueno, y esta semana tenemos que hacer todo esto, boludo. Es infinito. Mirá la cantidad que hay. A ver si hoy llegó mi tarjeta. Vamos a ver en nuestro correo, alias microondas. Tuki. ¿Puede ser? Ahí de Kiwi Bank. ¿Llegó? ¡Vamos! Llegó mi tarjeta. ¡Qué bien! A ver. Re rápido. Mr. Gmota. A ver. A ver, ¿dónde estoy? Ah, acá, mira. Aparte era la última. Mr. G Mota. Qué bien. Bueno, tengo tarjetita. Estoy contento. Ahora sí, llegó mi tarjeta del Kiwi Bank. Como me gusta que llegue al medio de la nada. Miren lo fachera que es mi tarjeta. Qué fachera, ¿eh? Podés elegir el modelo. Yo elegí esta que se llama Rainbow, obviamente como arcoiris. Muy buena. Qué bien. Esta, como les mencionamos en el episodio número 2, donde les mostramos nuestra primer semana acá en Nueva Zelanda, es la tarjeta Visa Debit que te dan los bancos. La diferencia con la que ya tenemos es que esta podemos hacer compras online y tiene chip. En cambio la otra no, la otra únicamente es para compras ahí en el momento, en el local. Esta es contactless, o sea, la puedo agregar directamente también al Apple Pay o al celular o a lo que sea. Estaba esperando que llegue. Y yo tardé como 2-3 semanitas en pedirla porque te piden una dirección fija y nosotros como nos estuvimos moviendo todos estos días, dice como que mínimo son 3-4 días hábiles que tarda la tarjeta. Como estuvimos de acá para allá, no tuve nunca un domicilio fijo. En cambio, y ahora como tenemos nuestra casita, acá nuestra tiny house, la pedí hace 3 días y ya llegó. Bueno, recién llegamos del trabajo. Hoy tuvimos una noticia no tan grata para nosotros, por lo menos, porque nos dijeron que no vamos a dar el mes completo en este lugar que nos queda literalmente a 10 minutos o 8 minutos y medio. Y que bueno, alguna semana vamos a tener que ir a la planta principal, que nos va a quedar como a 1h15, 1h20 de acá. Más que nada, pues nosotros lo preguntamos puntualmente antes de alquilar la casa, preguntamos si el trabajo era específicamente solo en este lugar o si era en otro lado, y nos dijeron que no, que era solo acá, y ahora nos dicen que depende de las plantas, lo más probable es que tengamos que ir a otra nursery en breve. Así que nada, estamos viendo costo-beneficio, la verdad que el laburo nos gusta,
Sí, sí, estamos evaluando, o sea, a mí la verdad que el laburo me encanta, la gente súper ocupada, o sea, digamos, todo lo que es el trabajo a mí me gusta y bueno, eso tiene un plus de que está cada 8 minutos. Claro. Bueno, hay que ver costo-beneficio, la nafta, el tiempo, la hora pico. Sí, sí, yo diría que por ahí probemos unos días y ver qué onda, si realmente nos sirve o no. Sí, aparte no creo que sean tantos días, o sea, va a haber que ir a hacer algunas plantas allá y después volver. Ojalá, veremos. Ya veremos. Y algo muy loco de empezar a trabajar y empezar a viajar con amigos, con compañeros de laburo, porque nada, como que esto es un poco así, este mundo. Recién ahora estoy cayendo que estamos viviendo acá en Nueva Zelanda, o sea, porque hasta ahora era todo vacaciones, bueno, no vacaciones, pero digamos, era todo conocer, todo lindo, todo esto. Ahora ya estamos sentados en una casa, estamos trabajando, nos podemos hacer escapaditas los fines de semana. Entonces como que recién ahora, a partir de este fin de semana, como que ya caí que estamos viviendo en Nueva Zelanda. A veces me olvido y siento que estamos viviendo en la Patagonia Argentina porque los paisajes son muy muy parecidos, son hermosísimos. La verdad que es una sensación rara, pero está muy muy buena. Bueno, hoy estamos muy contentos porque cobramos nuestro primer sueldo acá en Nueva Zelanda. La verdad que estábamos esperando este momento, no tanto por la plata, pero sino por nada, la ansiedad de ya querer recibir un pago en una moneda totalmente nueva. Hoy es miércoles, nosotros cobramos todos los miércoles, acá se cobra por semana, depende de las horas que vos hagas por semana. Te pagan el miércoles de la semana próxima. O sea, nosotros nos pagaron hoy los primeros 3 días que trabajamos, porque nosotros arrancamos también un miércoles a trabajar. Entonces, hoy cobramos miércoles, jueves y viernes de la semana anterior. Y lo bueno que tiene esta empresa, no sé si las otras empresas lo tendrán, es que te mandan es como una app o una web en donde vos te logueás y te van poniendo todas las horas que vos vas haciendo día por día. Eso está muy muy bueno para tener un control y estar ordenado bien de nada, de cuánto vas a cobrar o cuántas horas vas haciendo, porque se dividen hasta tiempos de 15 minutos. O sea, vos podés laburar, no sé, 8 horas y 15 minutos, 8 horas y media o así. Así que ahora les voy a mostrar, ahora voy a ir a las pantallas y les voy a mostrar un poco cómo es esta interfase, que es muy simple. Pero está buena, la verdad que sirve mucho para tener un control más que nada. Bueno, como ven, esta es la web. Acá está arriba mi nombre, o sea, el nombre de cada uno. Y básicamente es esto. Acá te selecciona la semana que vos querés ver. Y acá te aparecen digamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Depende del día que hayas trabajado. ¿Ves? Nosotros tenemos solo acá los verdes, porque son los 3 días que trabajamos la semana anterior, que fue cuando empezamos a trabajar. Y ves, acá arriba te dice Total Days, 3 días. Acá te dice la cantidad de horas que hiciste en total. Y acá te lo discrimina por día. O sea, no sé, el miércoles hicimos 8 horas y media, el jueves 9 horas y el viernes 9 horas. Y acá abajo está el total, digamos, de lo que te corresponde que te paguen. Pero este no es el total, sino que a esto hay que descontarle los impuestos. O sea, de este número nosotros terminamos cobrando 576 dólares. En vez de 636 son 576 porque hay que descontarle, creo que es un 9,5. Porque en realidad, por lo menos en este trabajo, nosotros nos pagan 24 dólares la hora. Que recuerden que el mínimo es 23,15 centavos. O sea, es un poquito más del mínimo, pero eso no es lo que a vos te va a llegar al bolsillo. O sea, ese sería el bruto, digamos, no el neto. A eso hay que descontarle los impuestos y más o menos le calculé que hay que restarle un 9,5% y eso es lo que te queda a vos. En este caso a nosotros nos quedan 21,7 más o menos la hora trabajada. Así que bueno, en 3 días nos pagaron eso a cada uno, ¿no? Obviamente, a Lau y a mí. Veremos cuánto es la semana completa, pero serán así algo de 900 y pico de dólares. Eso ya lo vamos a ver en el próximo episodio, cuando ya habremos trabajado la semana completa. Pero la verdad que estamos contentos porque trabajando de esto, que es, como te digo, casi el mínimo, nos alcanza para cubrir todos los gastos y hasta ahorrar bastante dinero, la verdad. Así que estamos bastante contentos, estamos muy contentos. El 20 de diciembre terminamos nuestro trabajo acá y nosotros el 26 tenemos que dejar la casita. La casita, la tiny. Sí, charlamos bastante y tomamos una decisión respecto de qué vamos a hacer en el mes de enero. Así que después de charlarlo, decidimos que vamos a trabajar en la